Audiolibro Origen del hombre, creación, evolución, por Alejandra Acuña Rincón. Oculta y desconocida. Si tanto sufrirá esta virgen, llamará la atención, será conocida, quizás hasta se hará propaganda por sus singulares sufrimientos en videos, televisión, prensa, viajes, presentaciones públicas. Pues no. Las obras únicas divinas que hacen vida universal no hacen escándalo ni se hacen propaganda. O que el sol hace ruido o produce humo para llamar nuestra atención al darnos sus incontables bienes, no es silencio y sin ser observado como hace su insustituible trabajo diario. En cambio, una fogata que ilumina en perímetro restringido, que da un calor limitado y por pocos minutos, ¿cuánto ruido hace? ¿Cuánto humo produce? Así también cuando alguien hace un bien limitado, llama la atención para que los demás se acerquen a tomar de su pequeño bien. Cuando Dios eligió a la Santísima Virgen María, realizó en ella toda su obra, la eligió desconocida para el mundo, pero bien conocida para Él, y la eligió desconocida para ser libre de su trabajo, para que nadie se la señalara ni la disturbara. ¿Quién sabía algo de la Santísima Trinidad hacia la Virgen Celestial para obtener el gran portento de la encarnación del Verbo? ¿Quién sabía todo lo que pasaba entre ella Hijo en toda su vida oculta? Pero a pesar de ser ella desconocida, Jesús se hizo conocer, haciéndose camino para hacer conocer a todos la redención. Y cuando Dios cumplió su obra en su madre, entonces dio la sorpresa, y le manifestó, haciendo maravillarse a todos. Por lo tanto, ella no hizo exteriormente obras grandes y estrepitosas, ni siquiera hizo un solo milagro exterior, tanto que muchos santos aparentemente han realizado más milagros y prodigios que la Virgen Santísima. Pero ella realizó el más grande milagro y prodigio que nadie más puede realizar y que abarca todos los prodigios. Y lo supera, hacer descender el Verbo de la tierra y darnos a todos el Salvador y todos sus bienes y gracias y sin escándalos. Así será con esta otra alma elegida. Será desconocida para el mundo, para sus mismos conciudadanos contemporáneos, a fin de que Jesús sea libre de formar y cumplir su obra en ella para bien universal. Nadie va a saber qué pasa en su interior entre ella y Dios, y a pesar de que ella será desconocida, Dios abrirá camino y hará conocer su reino. Esta Virgen oculta y silenciosa, a semejanza de la Virgen María, mujer de silencio, Juan Pablo II mencionó esto, tampoco hará cosas prodigiosas y llamativas exteriormente, llevará una vida común y quizás hará menos que los demás por fuera, pero interiormente hará lo que nadie más podrá hacer. Hará que el reino de Dios venga a la tierra, que su voluntad se haga como en el Dios, en los hombres, con todos los bienes divinos, infinitos y eternos que esto contiene, y también sin escándalos. Y cuando Dios cumple su trabajo en esta alma, la manifestará públicamente y hará asombrarse a todos, o más bien solo aquellos que tengan humildad, sencillez y buena voluntad. Igual que pasó con la Virgen Santísima, pues aún ahora cuantos no aceptan todos sus privilegios singulares, pero por no reconocerla ellos se privan de los bienes de tener a una Madre Divina llena de gracias, mientras que a ella nada le quita. Entonces esta Virgen, elegida durante su vida terrena, será desconocida y vivirá oculta. Sin embargo, cuando Dios cumpla su obra en ella, la tendrá que manifestar. De lo contrario, ¿cómo se conocerá la obra realizada en ella y cómo los demás aprovecharán los bienes concentrados en ella? Por eso ahora hay que analizar el modo como la sabiduría de Dios dio a conocer la redención. El pueblo depositario de la promesa sabía claramente que él nacería de una virgen que concebiría el Mesías, y la promesa se cumpliría dentro del pueblo elegido, y después de él se difundiría a todos los hombres. Para esto lo había escogido Dios, para que no fueran buscando al Redentor por todos los pueblos de la tierra, siendo así muchísimo más difícil dar con él, sino solamente dentro de este pequeño pueblo. ¿A qué israelita se le hubiera ocurrido pensar que el Mesías se hubiera hecho hombre en alguna pagana, griega, romana o de las Galias? Quiera se les ocurrió pensar que nacería de alguna judía dispersa en otro territorio que no fuera la tierra prometida. Del mismo modo, la Iglesia debe saber con toda claridad que la promesa se cumpliría dentro de ella y ella misma difundiría el reino en toda la tierra. Esto significa que la mujer virgen y desconocida, elegida por Dios, sería hija de la Iglesia Católica, pues para eso la fundó Cristo. Italiana. Dentro del territorio del pueblo elegido, Jerusalén tenía el primado. Y aunque Dios eligió a la Virgen María de la pequeña ciudad de Nazaret para que viviera oculta,
Por estar Nazaret cerca de Jerusalén, la venida del Redentor se conoció pronto en Jerusalén, y de ahí se irradió a todos lados. Y dentro de la iglesia el primado lo tiene Roma, así que Dios elegirá a esta otra virgen para que la misión del reino de su voluntad de una pequeña ciudad de Italia cerca de Roma, para que Roma pronto la conozca, y de esta que tiene el primado se irradia a todas partes dentro de la iglesia y fuera de ella. Habla el verbo, el medio que usa Dios para hacer sus obras y darlas a conocer es su palabra. A la hora de la creación, todas las cosas, incluido el hombre, salieron de su palabra creadora y vivificante. Fiat Luz, que es el primer fiat, que se le atribuye especialmente al Padre. Redención, el Hijo, la misma palabra se hizo carne por el segundo fiat, fiat mihi, hágase en mí tu voluntad, vivió entre nosotros y habló. Esta palabra divina es lo que ha alimentado a las almas, las ha convertido, las ha salvado y ha formado santos. La palabra eterna seguirá produciendo los bienes que contiene. Los mismos milagros que hizo Jesús y los sacramentos que instituyó, su iglesia que fundó salieron de su palabra. Si Cristo no nos hubiera hablado y no nos hubiera dejado sus enseñanzas, aunque hubiera sufrido, muerto, resucitado, permanecido en la Eucaristía, no habríamos recibido los tantos bienes, gracias y virtudes que Él nos obtuvo, pues no los habríamos conocido. Así ahora el medio que usará para concentrar todos los bienes de su reino en el alma elegida por Él y para darla a conocer a los demás será su palabra. El Verbo Eterno le hablará y le dará lecciones divinas y elevadas. Y este será el tercer fiat, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. Es el tercer fiat atribuido especialmente al Espíritu Santo, porque conducirá a la Iglesia y a la humanidad a toda la verdad y hará llegar al desarrollo perfecto en Cristo, a su plena madurez en su total identificación y fusión con su esposo, cumpliendo las bodas del Cordero con la humanidad. Y sólo así la obra de Dios uno y trino estará completada en las criaturas. El Verbo entonces le hablará y le dará lecciones superiores porque, como se dijo anteriormente, las enseñanzas que el Maestro Celestial nos dejó cuando estuvo en la tierra eran las lecciones elementales, dadas a niños enfermos y débiles, y por eso se sirvió de parábolas cortas y comparaciones limitadas de ese bajo mundo, que podían entender más fácilmente. Pero cuando los alumnos sanaran, se fortalecieran, crecieran y aprendieran, estas lecciones les darán lecciones más altas, más intensas y más celestiales, dignas de sí mismo. Llega la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino que con toda claridad os hablaré acerca del Padre. Juan capítulo 16, versículo 25. Esto lo aseguró Jesucristo escasas horas antes de morir, el jueves santo después de la última cena, de modo que no se refería a que daría más lecciones en su vida terrena, sino a otras que daría después, al fin que con irse al cielo no iba a dejar de ser el Verbo Eterno, la palabra del Padre, el Maestro de todos. Uno solo es vuestro Maestro, el Cristo es vuestro único Maestro. Mateos capítulo 23, versículos del 8 al 10. ¿O acaso pensamos que todos tenemos derecho a hablar menos de la palabra eterna? ¿Acaso pensamos que todos tenemos derecho a hablar menos de la palabra eterna, origen de todas las palabras, o que todos tenemos derecho a enseñar excepto el único Maestro? ¿Para qué entonces reivindicó sus derechos de maestro? ¿Para quedarse en las lecciones de fe y luego ABCD y luego enmudecer? ¿O qué acaso creemos que el conocimiento completo de Dios, de aquel que no tiene límites, se reduce a las pocas páginas del Evangelio? Es cierto que la revelación se cerró en San Juan, porque la revelación es Cristo y ya nada se le puede agregar a la revelación porque Cristo lo hizo todo. Pero también es ciertísimo que no conocemos todo lo que hizo Cristo. Muchas otras cosas hay también que hizo Jesús, que si se escribiesen una por una, me parece que ni aun el mundo cabrían los libros que se habría de escribir. Juan capítulo 21, versículo 25. Estas enseñanzas siguientes no cambiarán sustancialmente nada de la revelación ni la contradirán, sino que la profundizarán, y la profundizarán en relación con nosotros, no en relación con la misma revelación, perfectamente completa, como un palacio bello y gigantesco construido armónicamente por un rey sumamente sabio, rico y poderoso. Obra maestra de arte, lleno de estancias, de diferentes estilos decorativos, de diversos materiales valiosos, lleno de detalles, de significados que solo él conoce, lleno de cuadros, estatuas, jardines, fuentes, plantas, flores y frutos, magníficos y suntuosos, pues este palacio maravilloso el bondadoso rey lo quiere hacer conocer a sus súbditos, ignorantes y rudos. ¿Cómo le hará?
Les mostrará primero la vista general y le dará explicaciones generales. Luego los introducirá por la puerta al vestíbulo y con sus explicaciones hará que se ambienten, que empiecen a tener cierta cultura general para poder apreciar poco a poco todas las maravillas colocadas con tanto arte por el sabio rey. Pasado algún tiempo los conducirá a otras estancias más ricas sin dejar de explicarles, para que aprecien todo, y al final les mostrará sus aposentos más íntimos y preciosos, ya que hayan adquirido ciertos conocimientos y puedan admirarlos y apreciar la bondad del monarca, que en tanta confianza les tiene. No contento el rey, ya que sus súbditos están admirados hasta dónde pueden llegar a comprender, el rey los admite como hijos a vivir en su palacio, y comparte con ellos todas sus riquezas, sus estancias, sus jardines, para hacerlos felices y hacerse feliz a él, y gozar todos apreciando y conociendo cada vez más todo el palacio real. Así es Dios con su revelación. Ya construyó el palacio y lo decoró perfectamente, es decir, ya está terminado. Dios no le va a construir más estancias porque entonces no habría estado realmente terminada su obra. Pero no, porque ya sabemos que Él es sabio y lo que hace lo hace perfecto a la primera. Ni mucho menos algún hombre puede pretender construirle más estancias. Sin embargo, Dios, aunque no le aumente nada al palacio, nos los vaya descubriendo, no de un golpe, sino poco a poco. Ahora nos quiere mostrar y explicar sus riquezas más íntimas, y quiere dárnoslas en posición. Esta semejanza con el palacio real de materiales preciosos es la forma en que San Juan puede descender el reino a la tierra. Apocalipsis capítulo 21, versículo 10 al 27. Por todo esto, para que el mismo Jesús cumpla su promesa de hablarnos más claramente de la divinidad, de enseñarnos la verdad completa, de hablarle a esta alma. No hay otro modo que use, ni que nosotros mismos usemos, para darnos a entender el lenguaje. ¿Qué cosas le debe enseñar el Verbo? Absolutamente debe hablarle de Cristo, porque las cosas que le tiene que enseñar son las cosas que él hizo interiormente. Si nosotros ni siquiera podemos conocer los pensamientos de otro ser humano como nosotros, con el cual convivimos a diario, a menos que esa persona se digne expresárnoslos, ¿cómo vamos a conocer los pensamientos del hombre Dios? Por mucha imaginación e inspiración que podamos poseer, ¿cómo podemos saber en verdad cómo obraba su divinidad en un pensamiento de Jesús? ¿Y cómo podemos saber de los íntimos secretos de la Trinidad Sacrosanta, sus pensamientos que solo conoce su propio Espíritu, que todo lo sondea hasta las profundidades de Dios? Primera de Colosenses, capítulo 2, versículo 10, siendo que Jesús tiene que manifestar todo su obrar interior, porque ese fue el plan original de la creación, que Él obrara con su obra divina, unida a su voluntad humana, por naturaleza, para participarlo por gracia, y cuando nos los manifieste nos los participará, y volveremos al estado en el que fuimos creados, y será el reino de Dios en la tierra. Como esto es hacer volver al hombre a su estado de origen, el Verbo Eterno tendrá que darle a su elegida las lecciones que le estaba dando a Adán inocente y todas las demás que le debió de dar, y él ya no recibió. 2 milenios ha esperado a Dios para comunicar sus secretos íntimos a sus hijos, porque estos pobres hijos eran incapaces de comprenderlo, siendo que para eso nos había creado, para comunicarse con nosotros, pero el pecado lo redujo al silencio. Qué dolor para él ser Dios mudo y aislado de sus propios hijos, por tantos siglos. En esta alma privilegiada, después de que él la capacite, reanudará sus conversaciones de padre a hija. Con toda familiaridad y confianza, dará los conocimientos que con tanto amor había determinado dar y comunicar los bienes que había dispuesto que poseyéramos. Qué felicidad será esta, alma única para Dios y para las criaturas de buena voluntad. Por lo tanto, el Verbo, para hablarle de todos estos secretos sellados hasta ahora, tendrá que visitarla muy frecuente y durante años, cosa que no ha hecho con nadie, y darle lección tras lección para que pueda ir asimilando enseñanzas tan celestiales, así como visitaban a Adán y lo leccionaban antes de su caída. Ya deje escritos. Ahora bien, como lo que Jesús le dirá a esta alma no será nada más para ella, sino que como sol se expandirá a todos para dar sus bienes, entonces esta alma privilegiada tendrá que dejar por escrito esas enseñanzas maravillosas, rayos de sol luminosísimo, para poder hacer el bien a todos, de manera que el que quiera pueda leerlos y tener a Jesús por maestro personal, dándole esas mismas enseñanzas del mismo modo como pasa en el Evangelio. Como en el cielo, en la tierra, es reino espiritual. Estas enseñanzas en la primera alma elegida por Dios y en quien las lea y las quiera vivir, formarán el reino divino, el edén terrenal de las delicias dentro de él.
en el interior, en el alma, como lo tenía la Virgen Santísima y como lo tenía Jesús. O se veía en el exterior algo del reino en que vivían o del estado de unidad con Dios en que vivían. Alguien veía las maravillas que obraba la divina voluntad en algún acto de Jesús, como en el caminar, en el comer, etc. Esto es una señal de que es el reino de Dios, su espiritualidad, porque si el reino de Dios no es de este mundo, es del cielo. Por lo tanto, es reino espiritual que no se ve con los ojos corporales, pero que realmente existe y se forma en el alma, lo mismo que el reino de la redención. También es espiritual. ¿Quién ve los méritos de Jesús y los bienes y gracias que nos obtuvo, y están en este mismo instante a nuestra disposición? ¿Quién ve el perdón de los pecados? ¿Quién ve el estado de gracia de un alma? ¿Quién ve a Jesús presente en la hostia desde el momento de la consagración? ¿Quién ve que en el bautismo se le borra al bautizado el pecado original? Jesús mismo nos los anunció. El reino de Dios no vendrá con muestra exterior, ni podrá decirse lo aquí o lo allá, porque el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas capítulo 17, versículo 20 al 21. Y nuestro Papa actual nos recuerda, los cristianos están llamados a prepararse al gran jubileo, el inicio del tercer milenio, renovando su esperanza en la venida definitiva del reino de Dios, preparándolo día a día en su corazón, en la historia del mundo. De obrar que erróneamente se atribuyen a Dios. Como venimos exponiendo, es absolutamente imposible que Dios vaya a obrar en otro modo, como Él obra, pues de otro modo sería imperfecto para Él e indigno de sí, de manera que todos los demás modos que no coincidan con este no son de Dios, sino que son o modos humanos o modos diabólicos. Por ejemplo, hay algunos que opinan que el reino de Dios será visible y que Cristo vendrá visiblemente para reinar en la tierra. Milenarismo. El milenarismo está en total oposición con el modo como Jesús anunció que iba a venir su reino. Además espera una presencia visible de Cristo para muchos o todos, en total oposición por lo dicho por él mismo. Llegará tiempo en que deciréis, ver un solo día el Hijo del Hombre y no lo veréis, porque Él ya vino, ya tomó cuerpo, ya hizo todo lo que tenía que hacer en su vida terrena, ya divinizó todos nuestros actos. Solo le falta venir como juez con gran poder y gloria para juzgar a vivos y muertos en el juicio final. Y eso es lo único que vendrá, visible para todos. El Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. Mateo capítulo 16, versículo 27. Es posible que algunos piensen que va a venir de nuevo a llevar una vida terrena, a comer o a cenar o celebrar misa y demás cosas por el estilo que ya hizo y no necesita volver a hacer. Si piensan esto es porque no conocen el modo de obrar de Dios. Una vez hecho algo no tiene necesidad de repetirlo. Es también por materializados porque, como dije al principio del capítulo anterior, para atender las palabras y profecías hay que elevarse en el plano espiritual y sobrenatural, de lo contrario se entenderían materialmente, llegando a conclusiones falsas y disparatadas. Tengamos presente que Dios es espíritu y Él nos expresa las realidades espirituales por figuras materiales, para que por medio de ellas no podamos dar alguna idea de lo que no vemos, no para que reduzcamos la realidad espiritual a algo puramente material. Si Cristo tomó cuerpo no fue para reducir a la materialidad la divinidad, sino para espiritualizar y divinizarnos a nosotros. Y después de 2000 años ya deberíamos de ser más espirituales. Además no veremos a Jesús, porque para salvarnos, santificarnos e incluso para vivir en su reino en la tierra no necesitamos ver a Jesús con los ojos corporales, sino que necesitamos tenerlo dentro de nosotros, reinando en todo nuestro interior. Tan es verdad que Él se quedó en la Eucaristía, para que lo tuviéramos por dentro como vida y rey de nuestros actos. No se quedó para que lo viéramos por fuera, como película sentimentalista y estéril. Y os dirán, vedlo aquí o vedlo allá. No lo creáis, ni vayáis, ni la sigáis, pues surgirán falsos cristos y falsos profetas, y realizarán señales y prodigios con el propósito de engañar, si fuera posible, hasta a los elegidos. Vosotros pues estad sobre aviso, mirad os lo que he predicho. Lucas 17, capítulo 17, versículo 22, y Marcos capítulo 13, versículo 21 a 23. Está clarísimo, no vendrá visiblemente, ni estará en un determinado lugar físico. Formará su reino invisiblemente para nuestros ojos corporales, y así podrá estar y reinar en todos lados, en cada alma, en donde forme su reino espiritual. ¿O es que ya no tenemos fe para creer sin ver? ¿O ya materializamos nuestra fe deformándola totalmente, abriéndole las puertas al mismo demonio para que se presente bajo falso Cristo, haciendo falsos prodigios e instaurando un falso reino? Nuestro actual pontífice nos pone alerta sobre este mismo en su carta apostólica Tertio Milenio Adveniente 23.
El pontificado actual habla invitando a vivir en el periodo de espera del gran jubileo como un nuevo adviento. Ciertamente no se quiere introducir un nuevo milenialismo, como hizo parte de algunos al final del primer milenio, sino que se pretende suscitar una particular sensibilidad a todo lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Esta es la forma de descubrir el advenimiento del reino y la revelación de los hijos de Dios que la humanidad sigue esperando. Con todas estas señales, fruto de la reflexión seria y profunda de cómo obra Dios y su palabra, ya no estamos tan oscuros como los judíos. Ya sabemos cómo obra Dios, de modo que podemos reconocer su obra cuando nos las presente. Pero para reconocerla hay que pedirle a Dios que nos dé humildad, como a los Reyes Magos, para descubrir la grandeza de la obra de Dios bajo apariencias pobres, humildes, sencillas, ordinarias, totalmente diferentes de nuestro modo humano de pensar y de imaginarnos la venida del reino celestial. Porque aunque nos sorprenda y nos parezca increíble el modo de obrar divino, la sabiduría divina tiene medios y caminos que nosotros ignoramos y que ante ellos nosotros, como criaturas limitadísimas, estamos obligadas a inclinar la frente y adorarle en modo silencio, porque la locura de Dios es más sabia que los hombres. Primera de Colosenses, capítulo 1, versículo 25. No nos toca a nosotros dictarle leyes, ni cómo le sería más conveniente obrar, ni a quién debe escoger para sus obras, ni el tiempo oportuno para ellas. Esto sería un quererse entrometer demasiado en los juicios divinos. Era ser de maestro aquel a quien la criatura está obligada a adorar y no a juzgar. Mucho más que ya sabemos que Dios elige la necedad del mundo para confundir a los sabios y la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes. Y lo plebeyo del mundo, lo que es nada, lo elige Dios para anular lo que es. Primera de Colosenses capítulo 1, versículo 27 al 28. Para poder contemplar y aprovechar esta maravillosa obra de Dios, el fiat voluntas tua, que Él con todo amor nos preparó en Él para nuestro bien, vamos a dejar de razonar solo con nuestra pequeñísima razón humana, porque de este modo se nos develará la razón divina, y quedaremos confundidos, incrédulos y en ayunas de las gracias con que Dios nos quiere enriquecer por medio de otra hermana nuestra, igual que en su tiempo le pasó a los fariseos. Si alguno entre vosotros creer que es sabio, según este siglo, hágase necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Primera de Colosenses, capítulo 3, versículo 18. Así que lo debemos hacer. Es que en lugar de considerar y calcular solo a la persona a la que Dios elige, consideremos y calculemos lo que puede hacer Dios con su voluntad omnipotente y lo que sabe hacer. Obras inmensas, armoniosas, de bienes ilimitados y universales. Y de todo esto solo en una nada o en un vacío que se ofrece a Dios para que Él obre como sucedió en la creación exterior, en la creación del hombre y en nuestra Madre Santísima para la obra de redención. Preparémonos sinceramente, querido lector, a descubrir esta sorpresa de amor divino que nos tiene reservada nuestro Redentor, despojándonos de las cosas inútiles y vanas para buscar solo el reino de Dios y hacer espacio en nuestro interior para llenarnos de sus bienes imperecederos. Usemos de todo corazón las hojas del árbol de la vida que nos sanan, sacramentos, oración, para que estemos dispuestos y listos para conocer los frutos de este precioso árbol y podamos nutrirnos de ellos. No solo soy yo quien te invita a prepararte a la venida del reino divino en tu corazón, amado hermano, sino es la Iglesia, quien te invita a esta preparación en el gran jubileo del año 2000. Ponla en práctica seriamente y no será en vano. Pregunta final. Después de haber analizado todos los puntos anteriores y de haber descubierto el modo como Dios va a realizar su promesa en la venida del reino, queda analizar una última cosa. En estos últimos tiempos, ¿no habrá alguna mujer virgen, católica, italiana, pequeña e ignorante, ante el mundo, desconocida y oculta, que haya tenido una cruz muy especial y muchos sufrimientos, voluntariamente aceptados durante casi toda su vida, a la que Jesús haya visitado muy frecuentemente, le haya dado largas lecciones sobre su obrar interior y la actividad de su voluntad divina, con su voluntad humana sobre el estado de dar inocente, sobre el reino de la voluntad de Dios, como en el cielo y en la tierra, sobre cómo entrar en él, cómo vivir en él y los inmensos bienes que hay en él, y que ella haya escrito dichas enseñanzas. Luego de haber recorrido varias almas víctimas reconocidas por la Iglesia o por sus legítimos superiores como verdaderas y auténticas, con gran gozo descubrimos que sí hay una. Esta alma es la única de entre las demás a la que nuestro Señor le ha dicho frases como: tendrá principio el cumplimiento del fiat voluntas tua en la tierra.
Está reservado abrir las puertas del reino de mi voluntad a ti, pequeña hija mía. Por eso te he revelado los secretos y prodigios que éste contiene. Quiero infundirte mi aliento para que recibas el gran bien de que mi voluntad reine en ti y te vuelva a dar todos los bienes y los derechos que le di al hombre en su creación. Hija mía, esta es mi finalidad, de venir tan frecuentemente contigo, reordenar mi acto primero del modo como crea el hombre. Por eso vengo contigo, me entretengo como el más amantísimo padre con su pequeña hija. ¿Cuántas veces no te he inspirado mi aliento omnipotente? Contigo estoy renovando el principio de la creación. Tú eres la hija primogénita de mi voluntad. Esto significa primera hija poseedora de las riquezas de su Padre Divino. El primado que perdió Adán como hijo primogénito de mi voluntad ha pasado a ti, y debo encerrar en ti todos los bienes que debía haber encerrado en él si no se hubiera sustraído de mi voluntad. Hija mía, todo lo que estoy manifestando en el orden del reino de mi voluntad divina y el modo en que la criatura debe tener en mi reino, todo esto debía ser manifestado desde el principio de la creación si Adán no hubiera pecado. Para que tú seas la nueva Eva, no la Eva tentadora que mereció ser sacada del Edén feliz, sino la Eva reformadora que hará volver al hombre al estado primero que llamaré de nuevo el reino de mi divina voluntad a la tierra. Ah, sí, tú serás el germen, el principio de la era feliz. Por eso concentro en ti el gozo, los bienes, las felicidades del principio de la creación, y me deleito en repetir las conversaciones, las lecciones, las enseñanzas que habría dado si el hombre no se hubiera sustraído de mi voluntad. Frases profundas y únicas, y no solo frases, sino capítulos enteros bellísimos y luminosísimos, sobre el estado en que fue creado Adán. Por supuesto que ella tome para explicar todo lo de Adán como fue creado y su estado original. ¿De dónde más si Dios no lo ha manifestado a nadie más? Y si no, busquen en cuantos libros quieran y lo constatarán. Y muchos más secretos del reino de la divina voluntad manifestados por Jesús ampliamente a esta mujer virgen católica italiana llamada Luisa Picaretta.